Muy buenas, les voy a explicar la unidad didáctica número 5 de segundo de la ESO, de la asignatura de Lengua y Literatura Castellana. La unidad 5 lleva por título Novela y textos descriptivos y un subtítulo que es Cuando yo era protagonista. El número de sesiones es 10, la temporalización va del 23 de enero al 8 de febrero, con lo cual pertenece a la segunda evaluación, y vamos a tratar, pues además de la novela y los textos descriptivos, como dice el título de la unidad, también se va a tratar contenidos como la polisemia, el complemento directo, el indirecto, la diferencia de uso entre B y V y X y S. Lo primero que quiero hacer mención es a los saberes básicos. Vamos a trabajar con tres saberes básicos, en concreto con el bloque B, C y D, que son comunicación, educación literaria y reflexión sobre la lengua, respectivamente. Y los objetivos didácticos o de aprendizaje son adquirir la capacidad de comprender y de discernir el contenido de un vídeo, logrando extraer las ideas y conceptos fundamentales del mismo para después poder participar activamente en un coloquio versado en el tema principal tras el visionado de estos vídeos. El segundo objetivo es leer y entender el texto descriptivo, dominar la estructura, así como el modo de redacción y exposición, conocer y saber aplicar el concepto de polisemia. El cuarto de los objetivos didácticos es adquirir conocimientos sobre el complemento directo y el indirecto y saber identificarlo dentro de una oración. En la quinto objetivo didáctico es obtener las competencias necesarias para diferenciar y aplicar correctamente y ortográficamente correctos la B y la V, la X y la S. También otro de los objetivos es descubrir las características de la novela como tipos de argumento, de personajes y también de formas de expresión. Todos estos objetivos didácticos o objetivos de aprendizaje están relacionados con unos objetivos generales de etapa, en concreto con asumir responsabilidades en sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, a la vez que se ejercitan en el diálogo, afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. También con el objetivo general B, que es desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. También se busca el valorar y respetar las diferencias de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. También está relacionado con el objetivo de fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. También con desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y desarrollar las competencias tecnológicas básicas a la vez que se avanza en una reflexión ética sobre el funcionamiento y utilización. También están incluidos los objetivos generales G, H y K, el K y el L. El G es desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo. El H sería comprender y expresar con corrección oralmente y por escrito en la lengua castellana textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias, así como de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Y finalmente acabamos con el objetivo L, que es apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas utilizando diversos medios de expresión y representación. En cuanto a los objetivos didácticos o de aprendizaje, contamos con comprender y discernir el contenido de un texto oral, leer y entender un texto descriptivo, así como dominar su estructura y adquirir conocimientos sobre complementos de la oración, a la vez que se adquieren competencias ortográficas. Los aprendizajes imprescindibles son entender el contenido de un discurso oral y lograr extraer los conceptos fundamentales del mismo, diferenciar un texto descriptivo del resto de tipologías textuales, diferenciar también el complemento directo y el indirecto en una oración, usar adecuadamente los tándems B y V, X y S,
y diferenciar la novela del resto de géneros literarios. Las competencias que trabajadas en esta unidad didáctica son la CCL, la CP, la CD, la CPSAA y la CCEC. Las actividades. En cuanto a las actividades, en la primera sesión se mantiene un diálogo alrededor del tema la importancia de la imagen y se procurará centrarse dentro del rango de edad que afecta a la que tienen los alumnos, es decir, a la edad de la adolescencia. Posteriormente habrá un visionado de 3 vídeos que versan sobre ese tema. En la segunda de las sesiones ofreceremos preguntas a modo de reflexión para ayudar a recapacitar sobre el mensaje que ofrecen los vídeos y que se preparan un guión o unos apuntes que serán los que podrán utilizar en la siguiente sesión como apoyo para participar y contribuir en el coloquio que se realizará sobre la importancia de la imagen. En la tercera de las sesiones se ofrecerá una clase magistral haciendo uso del manual para explicar los textos descriptivos. Se entregará un portfolio con actividades relacionadas con esta unidad, con varios ejemplos sobre la tipología textual que se está trabajando, en este caso la descripción. Los textos que serán analizados y se contestarán preguntas que servirán para constatar la comprensión escrita. Para finalizar, se deberá redactar de modo individual un texto descriptivo. En la cuarta sesión se trabajará la polisemia, se hará a través de una clase magistral participativa sirviéndonos de infografías, presentaciones y actividades en un portfolio que recogerá todas las actividades propuestas para este tema. Las sesiones 5 y 6 están destinadas a la explicación del complemento directo y al complemento indirecto respectivamente mediante una clase magistral participativa apoyada en el manual de la clase, así como en actividades del portfolio anteriormente mencionado. En la sesión número 7 se trabajará el uso de la B, la V, la S y la X, haciendo usos también de infografías, y la práctica se llevará a cabo con actividades también del mismo portfolio. En las sesiones 8 y 9 habrá una clase magistral colaborativa con la realización de un mapa conceptual para trabajar la novela. Y por grupo se realizará un trabajo colaborativo donde se deberá trabajar sobre una novela a su elección que se habrán leído o posiblemente tampoco, no es necesario que se la hayan leído. Y bueno, para hacer este trabajo colaborativo y cooperativo deberán realizar una búsqueda de información en buscadores informáticos para completar los diferentes apartados de la actividad que se encuentra, como hemos dicho, en el portfolio. Y la 10ª sesión es una sesión dedicada a la lectura colaborativa de la obra obligatoria del trimestre, que es Momo, de Michael Ende, de la que se deberán contestar 2 preguntas en el examen final del trimestre. En cuanto a la evaluación, los procedimientos son evaluación continua a través de los comportamientos en las clases magistrales, el trabajo colaborativo en la gamificación. Habrá una lista de control del docente sobre la actitud, comportamiento y el trabajo diario de cada uno de los alumnos. También una rúbrica sobre la expresión oral que se entregará al principio del trimestre, del curso, mejor dicho, para que sepan en todas las actividades cuál es la rúbrica que se les va a aplicar en las actividades de expresión oral, por supuesto. Habrá una revisión y una corrección del portfolio y el examen final de la unidad. La lista de control del docente sobre la actitud tiene un porcentaje, un peso de un 10%. La rúbrica sobre la expresión oral también tiene un peso del 10%. La revisión y corrección del portfolio un 20% y el examen final de la unidad tiene un peso de un 60%. Quiero matizar también que cada falta de ortografía o gramatical en las pruebas o trabajos entregados va a restar un 0,2 puntos en la nota final hasta un máximo de 2 puntos. Para superar cada una de las evaluaciones será necesario obtener una media de 3 en cada uno de los bloques porcentuales, y el hecho de detectar que un alumno ha copiado en un examen o trabajo conllevará la calificación de suspenso en dicha prueba. En cuanto a los indicadores, vamos a utilizar el indicador 2.2.1, comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales, con un peso del 30%. Utilizaremos los instrumentos lista de control, el examen y la rúbrica. Y se va a utilizar en las sesiones 1, 2, 3, 8, 9 y 10.
Por otro lado, otro de los indicadores es el 2.2.2, que valora la forma y el contenido de textos orales y multimodales. Aportará un 5% y el instrumento es la lista de control, el examen y la rúbrica, y se utilizará en las sesiones 1 y 2. El siguiente indicador es el 3.3.1, que realiza narraciones de posiciones orales sencillas sobre temas de interés personal y social con fluidez, coherencia, cohesión y en el registro adecuado, con un 15% del peso. Se utiliza con la lista de control y también en la rúbrica serán los instrumentos, y la sesión es en la número 2. El cuarto de los indicadores es el 3.3.2. Participa en interacciones orales e informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada con escucha activa. Tiene un 10% del peso y se utiliza también con la lista de control sobre la actitud y en la rúbrica 5 y en las sesiones 2, 8, 9 y 10. Vamos al siguiente indicador, es el 4.4.1, que comprende e interpreta en el sentido global la estructura, la información más relevante y la intención del emisor en textos escritos, con un 10%, y se utiliza la lista de control, el examen, la rúbrica y también en este caso en el P5, que es el portfolio, y se utiliza en las sesiones 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Hay tres indicadores más, el 8.8.1, que explica y argumenta con pautas y modelos la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra, atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros literarios. Tiene un 10% de peso, se utiliza también el instrumento es la lista de control, el examen, la rúbrica y el portfolio en las sesiones 3, 8 y 9. También son las mismas sesiones, la 3, las 8 y la 9, con los mismos instrumentos y un 10% de la nota, un 10% del porcentaje para el 9.9.2, que explica y argumenta la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua. Y finalmente, el último de los indicadores es el 9.9.3, que es la fórmula generacional sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de la observación, la comparación y la transformación de enunciados y consulta de manera guiada de diccionarios, manuales y gramáticas. Tiene un 10% del peso y se utiliza el instrumento de la lista de control del docente, el examen, la rúbrica y el portfolio. Y las actividades en las que se va a utilizar es en el 4, las sesiones, perdón, es en la sesión 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pasamos a la atención a la diversidad. En este caso hablamos de 2 alumnos con dificultades de lectoescritura que van a tener intervención en el aula con la entrega del portfolio a estas personas con enunciados de las actividades modificados para facilitar su trabajo, al igual que en el examen, y coordinación a la hora de formar los grupos para que cuenten también con el apoyo tanto del profesor como de trabajo de compañeros de clase que contribuyan a sumar en su trabajo. Se permitirá más tiempo para la entrega de actividades y también contarán con más tiempo para la realización de la prueba final. Ambos están sentados lo más próximo posible al profesor, y también contamos con un alumno con deficiencia visual que se le entrega el material escrito del aula y el examen escrito con un tamaño de fuente mayor, y está sentado siempre en la primera fila próximo a la pizarra analógica y también a la digital. La metodología es un aprendizaje entre todo el grupo. También contamos con el aprendizaje cooperativo, colaborativo. Hacemos mucho trabajo expositivo, gamificación y, por supuesto, uso de las TICs. En cuanto a los recursos didácticos, utilizamos el libro de texto, Lengua Castellana y Literatura, segundo de la ESO Santillana. También el material entregado en portfolio con recursos de autoría propia. Plataforma digital de Google Classroom para la comunicación con los alumnos, el uso de ordenadores y tablets para la búsqueda de información en el aula de informática, y también dentro del aula con la pizarra digital. Los agrupamientos eran grupos de 4 personas realizadas siempre de la mano del profesor. Esta es la unidad didáctica de la unidad 5 de segundo, y quedo a su disposición para cualquier tipo de
duda que puedan tener, y les adjunto la unidad didáctica escrita para que puedan también ver en los anexos actividades como el portfolio del que les he hablado. Muchas gracias.